Hola, buenos días. Estamos a sábado 20 de febrero. Volvemos tras 2 días al segundo café, 2 días donde hemos intentado estar un poco más relajado de esta situación que parece cada día complicarse más. Y hoy un día que parece, por lo que se dice y por lo que es lógico, vamos a hacerlo así, va a ser el día más complicado de los incidentes urbanos. Vamos a llamarlo de esta manera. Hoy sábado, día en principio donde la gente no trabaja, seamos sinceros, los que van a manifestarse trabajan poco en general, pero un día proclive, digamos, a que pueda ser un día complicado. Y antes de las complicaciones debemos reflexionar sobre lo que ha pasado estos días. Y hay dos temas fundamentales. Hay que separar la política y los cuerpos policiales. Y hay que decirlo con dureza, que alguno nos ha satisfecho, digamos, esta mañana, recibir de diversos Mossos felicitaciones por el programa de ayer, donde tildamos a la mayoría de Mossos de miserables y cobardes, y nos decían, es que, aunque sea duro, es así la realidad. Y hay una cosa que algunos defienden diciendo, no, es que los Mossos se deben a lo que indiquen sus cargos. Cierto es. Pero hay una cosa que la gente debería saber, igual que se ha explicado poco, pero que algunos lo habíamos obviado porque creíamos que se había explicado mucho. Los orígenes de Pablo Hasél Rivadulla, por su nombre oficial, es decir, un pequeño burgués de Lleida, de Lérida, cuyo abuelo se dedicaba a matar maquis en la Vall d'Aran, vamos a decirlo así de claro, un militar de los de duros, vamos a decirlo así, pues eso. Luego dirán que no, que los franquistas no sé qué, no sé cuánto, en fin. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, los cachorros de la burguesía en Cataluña son en general los que están moviendo ciertas cosas. Por eso hay tanto miedo de los Mossos a detener a ciertas personas porque saben que son quienes son, viven donde viven, y como se dice en Barcelona, son de la diagonal para arriba. Vamos a decirlo así de claro. Quien lo entienda, genial. Quien no lo entienda, no lo entienda. Vamos al tema que estamos empezando de separar policía, digamos, de política, política vergonzante, y vamos primero al tema más rápido y más fácil de entender. Esquerra ataca hoy también a los Mossos por sus actuaciones, dicen, duras de estos días. Deben fumar algo muy grave los de Esquerra Republicana para ver dureza en lo de estos días, porque vamos, parece contra todo explicar esas cosas, pero bueno, siguen la estela de la CUP para formar gobierno, vamos a decirlo así, claro. La inefable alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al cuarto día no resucitó, sino que condena las cosas que han pasado. Alucinante. Es decir, estas es de las que vienen tarde, mal y nunca. Pero en fin, ¿qué se puede esperar de un partido cuyos líderes alguno ha dicho que los Mossos no entienden que los jóvenes gritan libertad en las calles? Vale, lo dice, y esta frase, según parece, viene de un diputado de Podemos, es decir, debe cobrar de regímenes fascistas este fulano. Igual que el resto de gente que critica, deben estar, recuerdan aquello, si esto fuera la época nazi, serían los colaboracionistas que siguen chupando del gobierno y que luego quieren apuntarse a algún tanto. Al final de la guerra ya saben qué pasó con ellos. Acabaron. Y esa es la realidad, es gentuza que se ha colocado en la política para intentar hacer la no política, para destrozar el sistema y para, mientras, beneficiarse personalmente. En todo caso, lo importante que comentábamos al principio y que vamos a comentar es esto de los Mossos, que dice alguno, no, pobres, dices que cumplen órdenes, sí. En los cuerpos policiales, como en otras instituciones armadas, hay lo que se llama obediencia debida. Nadie lo va a negar. Si te ordenan una cosa, debes cumplirla. Pero quizá todos aquellos que se dedican a decir que pobrecitos deberían leerse un poco de jurisprudencia, deberían leerse un poco las cosas como van. Y nos vamos a explicar una historia de esas que nos gusta explicar del Tribunal Supremo de 2018, sí, de hace 2 años, no de hace 55 años, de hace 2 años, donde hablaba de un caso, donde se juzgaba un caso en el Supremo, ya había llegado al Supremo, donde vamos a explicarlo así rápidamente, lo pueden encontrar en las redes, donde había una pareja de la Guardia Civil que se las había ordenado hacer un control y cuando fue el oficial al mando vio que estaban en el coche de cháchara, vamos a decirlo así. Sancionó a los dos y reclamó el que era número, eran un sargento y un número y un guardia, que él simplemente se había dedicado a tener obediencia debida, es decir, a no hacer nada porque su sargento le había dicho que permaneciera en el coche. Y el tribunal, en ese caso,
Pues es claro y rotundo, y vamos a leerlo literalmente para que no haya equívocos. El Supremo indica que el deber de la obediencia debida no consiste en cumplir todo lo ordenado sin que exista ningún tipo de responsabilidad, y añade que el sistema legal actual obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico. Acatar todo lo mandado sin tener en cuenta la norma es, según el Supremo, un criterio propio de un sistema autoritario. En una democracia como la española no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad, ya que nadie está encima de la ley. Convertamos esa sentencia en la realidad de los Mossos, la realidad de los que van en la furgoneta de los Mossos, dando vueltas al ton ni son porque les han prohibido intervenir. Cuando se ve un delito flagrante, entrar en una entidad, romper un comercio, quemar un container, la obligación de los Mossos, aunque tengan órdenes de no intervenir, es intervenir. Porque como dice la ley, la sentencia del Supremo, en una democracia no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley. Y la ley dice claro que no se puede ni saquear, ni quemar, ni violentar las calles. Los Mossos lo saben. Los Mossos no se atreven, como nos ha indicado algún Mosso, dice, claro, es que aquí cobramos el doble casi que en otros cuerpos, y es muy cómodo estar sentado y no hacer nada. Y el problema, aunque algunos no lo vean, son los Mossos, cobardes, que no saben ni la ley, no saben ni las sentencias y se creen que todo lo que les ordenan deben de cumplirla. Estos, lo hemos dicho ayer y lo insistimos hoy, ¿qué esperan? ¿A criticar a sus jefes cuando maten un Mossu? ¿Qué pasa? ¿Que para ellos si matan a uno de los suyos sí que es un problema, pero si queman, rompen, destrozan, pegan a la gente, a los comercios, a los containers incluso, no es un delito? Como dice la sentencia, no tener en cuenta las normas, no tener en cuenta los delitos, es propio de un sistema autoritario. Y en eso los Mossos, sus sindicatos y sus miembros en la calle se equivocan. Claro que no apelamos a que uno se suicide yéndose con una porra a pegar a 25 manifestantes. Pero está claro que estamos hablando de grupos organizados entre 100 200 personas y con una planificación ejemplar que deben exigir los propios números en la calle, sino negarse a salir, así de claro, o salir por su cuenta, porque lo que no puede hacer es la ciudadanía defender el mobiliario urbano. No puede hacer la ciudadanía esperar que los políticos nefastos que hablan al cuarto día, como Ada Colau, muevan el rabo. No puede esperar la ciudadanía que el conseller de los Mossos, en este caso de Interior de la Generalitat, haga algo cuando se están negociando el nuevo gobierno, importándoles poco los ciudadanos y solo preocupándose por su dinero público. Y los Mossos son parte de este embolado y son parte fundamental en esta situación y deben ser conscientes de que la obediencia debida no está para infringir las normas, no está para esconderse en delitos flagrantes, no está para estar mirando detrás de una hoguera como queman containers con la sirenita puesta y ellos enviando mensajitos de móvil. No está para eso, está para que salgan a la calle, como ha hecho la Policía Nacional en otras localidades de España, pie en el suelo, porra en la mano y solucionando los problemas de la gente. Y si hay que detener a 250 personas, se detiene a 250 personas, como pasó, por ejemplo, en París, cuando hubo incidentes, o en cualquier ciudad civilizada del mundo. Y si son 400, se detiene a 400. Porque la responsabilidad de unos es la responsabilidad de todos. Y cada vez hay más gente en Cataluña que no se siente identificado con el cuerpo de los Mossos, porque los ve simple y llanamente como unos cobardes, unos miserables, unos que simplemente se esconden en la obediencia debida, y como hemos dicho en esta sentencia del Supremo, que pueden consultarla a los Mossos que quieran en Internet, pongan obediencia debida, sentencia Supremo 2018, leerla, y verán que perfectamente si están cumpliendo la ley, y la ley dice que no se pueden permitir los delitos flagrantes, pueden actuar
Luego ya estará la ciudadanía o quien sea para defenderlos. Porque si lo que hacemos es abandonar nuestras funciones por miedo a perder el cargo o el sueldo, pues seguramente no es el mejor lugar del mundo estar en la policía. Si la policía se dedica a abandonar a los ciudadanos, se dedica a abandonar a los comercios, se dedica a abandonar cualquier vestigio de racionalidad, simplemente porque unos mandos políticos, que le hemos dicho 20 veces, mandados por unos mandos políticos en Cataluña, con una brigada de información política que se dedica a investigar a aquellos que no estamos a su favor, si se dedicaran a hacer su gestión propia, seguramente habría tiempos mejores. Está claro que los Mossos son parte importante, deben leer un poco, deben saber cuál es la realidad, deben tener claro que la obediencia debida no significa saltarse las normas y que cuando hay un delito flagrante hay que actuar. Igual que a algunos nos pasó la semana pasada que vimos intentar romper, quemar un container y intervenimos y lo paramos, imagínense nosotros que no somos nadie, imagínense ellos que van con una porra, que tienen don de autoridad y que pueden y deben poner fin a esta dramática situación. Está en manos de los Mossos, de los patrulleros, de los que llevan la furgoneta, de lo que sea. Y no se preocupen, que si pasa algo, la gente estará con ellos. Si obviamente se esconden, se meten dentro de la furgoneta a hacer vueltecitas gastando gasolina, cada vez habrá más gente que los ignore y les dé vergüenza. Yo a veces explico una anécdota de hace muchos años que me pareció muy lamentable y lo voy a explicar porque son de esas anécdotas que a veces explicas y a veces no acabas de coger en el momento, que uno hace cosas que quizá es complicado. Les hablo del 2017, en esas manifestaciones posteriores al 1 de octubre, creo que fue el 2 o el 3, donde yo tenía un parking en el centro de Barcelona y bajaba a aparcar mi coche. Era una tarde de esas que en principio había una manifestación de esas extrañas, ¿saben? Esas que había 3 millones de personas. Pues yo bajaba tranquilamente con el coche y mi calle daba justo, de donde tenía el parking en aquel momento, daba a la Gran Vía, donde se hacía la manifestación. Y los Mossos habían cortado, digamos, quien conozca Barcelona, la calle anterior, que era la calle Diputación. Y llegué allí, había un coche parado que no podía pasar, yo tampoco podía pasar, y veías la calle totalmente vacía. Pero totalmente vacía, quiero decir, totalmente vacía. Bajé del coche, le dije al Mosu que había allí, en esa esquina, le dije, ¿movemos la valla que me meto en el parking? No. Y le dije, ¿cómo que no? Digo, si no hay nadie. Digo, si quieres me acompañas. Digo, ves que me meto en el parking y ya está, que no se puede pasar. Digo, ¿cómo que no se puede pasar? Dice, no, porque nos han dicho que no se puede pasar. Obediencia debida, vamos a decirlo así, claro. Se ve que le debí poner cara de extraña. Bueno, realmente, y lo confieso, le dije, váyase usted a la mierda. Digo, voy a abrir la valla y paso. Conmigo había otro señor que llevaba un coche que iba al mismo parking. ¿Saben qué hizo el mozo de escuadra? Se metió en el coche, se puso a llorar, le dijo al piloto que arrancara y se fueron. Esa es la vergüenza de policía. En ese momento me di cuenta que los Mossos de Escuadra, en buena parte, no están capacitados para gestionar el orden ni nada. En aquel momento debía haberme detenido, así de claro, porque le insulté, pero lo que hizo es llorar y se fue. Y esos son los Mossos que tenemos ahora. Los que por una obediencia debida saben que están haciendo cosas que no deben hacer, saben que se están comportando como unos cobardes y miserables y creen que el mundo acaba en ellos. Pues no, señores, el mundo acaba en lo que están gestionando y representando. En este caso Cataluña, podía ser España, podía ser Barcelona, depende del cuerpo policial que sean. Y su función no es estar supeditados de rodillas al poder político, no, no, son el cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, su función es, como dice la sentencia, también lo dice del Supremo, es defender, bueno, otra sentencia en este caso, defender la ley y defender la Constitución. Punto, para eso la han jurado. Con lo cual, delito flagrante, que me dice el jefe que no salga, a tomar por ahí. Yo salgo con los miembros de mi furgoneta, y si somos 6 furgonetas, y nos ponemos a arreglar las cosas. Que tenemos que detener a 200 y nuestro jefe nos ha dicho que no se detenga nadie, se los lleva a su casa. O van a la casa de Trapero y les llevan allá los 200 tíos detenidos y que se vayan a tomar una copa con Trapero. O con el conseller Samper. Así de claro y rotundo. Cuando hay un delito flagrante, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben actuar
con diligencia, no con cobardía. Y los Mossos están demostrando que tienen mucho de cobardía, poco de diligencia, y se escudan en la obediencia debida cuando ellos debían saber cosas como las que explicamos nosotros, que estando y viviendo de eso, deberían tenerlo en su abecedario. Un policía, cuando ve un delito flagrante, si va por la calle de paisano y ve a alguien robar un banco o robar una bolita, lo ataca, lo interviene, perdón. Pues aquí estamos viendo delitos flagrantes muy graves. Y es su responsabilidad reclamar a sus mandos que se actúe de una manera rápida, inteligente y profesional. Todo lo contrario, cobardes, miserables y como aquel mosu de la calle Diputación, lloriconas que se van a casa sabiendo que están pasándose lo que han jurado y perjurado por el forro de la chaqueta. Ir armados no significa tener siempre la ley bajo su mando, pero sí significa cumplirla estrictamente. Y el delito flagrante, como lo que hemos visto estos días en Barcelona, es impresentable por mucho político que lo justifique y por mucho político que lo ordene. Las cosas son así. El día por eso no solo lleva estos temas, cada vez parece más claro que la huida y cambiamos de tema, de Pablo Casado, parece que ese abandono de la inteligencia que tiene le va a llevar a aproximarse cada vez más a Sánchez. Parece que hasta pueden pactar en el Consejo General del Poder Judicial, a espaldas de los jueces. Ya es alucinante lo de Pablo Casado. Parece que sabe que su único refugio es coaligarse en cierta manera con el PSOE para salir favorecido. Los varones parece que no están mucho por el tema, ya dijimos que esto se iba a precipitar y esta huida de Casado pues no se acaba de entender. Debe ser el único partido en el mundo líder de oposición que no hace oposición y Vox comiéndole el terreno. Dice, por cierto, una frase inteligente hoy Santiago Abascal, cuando la dice, se dice, no hay ningún problema, que es que Vox no puede coger todo el espectro que engloba Ciudadanos, PP y otros partidos de centro-derecha. Y tiene toda la razón, y es lo que hemos dicho aquí 1, 2, 3, 4 ocasiones, parece que nos escuchan, que Vox tiene un tope, y al menos por la frase inteligente hoy de Santiago Abascal, tienen claro que ese tope existe. Y para Vox es necesario que exista un partido, pero es necesario también que exista un partido más al centro y que exista un partido más al centro con gente inteligente al mando. El partido existe, la inteligencia no existe en el PP. Vamos a ver cómo se solucionan estos temas. Y lo último, vamos a comentar una anécdota, porque claro, estamos en el momento más importante de los últimos años de la historia de España, con el gobierno de la vergüenza, con la oposición en muchos casos de la vergüenza, y hoy en una entrevista a Margarita Robles, el Guadiana Robles, pues nos dice que invitó a cenar a Marlaska y su pareja, su marido creo que es, y les puso comida precocinada. Claro, ese es el gran titular. Yo no sé si es culpa de la prensa, es culpa de Robles, es culpa del sistema, es culpa de esta sociedad, que una entrevista a la ministra de Defensa acabe saliendo que le puso comida precocinada al ministro Marlaska y pareja. Realmente creemos algunos que lo del Guadiana es poco inteligente, algunos pensamos que sus respuestas confirman lo que es. Que la sacan cuando hay que sacarla como perro de presa, le hacen dar 2 ladridos y a partir de ahí la vuelven a encerrar en la jaula. Porque no tiene sentido que una ministra de Defensa se dedique a explicar que cocina precocinado como si cocina en el microondas, como si lo hace yo que sé cómo. Pero en todo caso, si en eso se resume una entrevista de portada de un diario, es que o la prensa está fatal, o la señora ministra explica fatal, o realmente lo que está fatal es la sociedad. No vamos a negar ni una ni otra ni la siguiente. En todo caso, acabamos ya este segundo café, tras 2 días que no hemos estado, volvemos a la normalidad, vamos a decirlo de esta manera. Esta noche volveremos, si no hay ninguna novedad, a explicar seguramente otro día lamentable de incidentes en muchas ciudades. Esperemos que los Mossos, algunos nos hayan escuchado, lo hablen entre ellos y decidan aprender o saber o explicar qué es la obediencia debida. Sinceramente, y creo que muchos catalanes y muchos barceloneses pensamos lo mismo. Si vemos a los Mossos pie en la calle, no en la furgoneta escondidos, pie en la calle, les vamos a aplaudir. Desde los balcones, desde donde sea, porque esa es la función de los Mossos, que es poner orden
y hacer respetar la ley, que otros nos obligan a respetar a todos. Como siempre tienen el Patreon, el canal La Transferencia, para ayudar a este programa a intentar continuar. Nosotros nos emplazamos a más tarde. Recuerden retuitear, recuerden todas estas cosas que decimos. Como siempre decimos, seguimos.